Ya es miércoles 25 de agosto del año 2021, aquí en Espíritu Canal. Comenzamos encomendándonos al Sagrado Corazón de Jesús abierto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, recobra tu dominio sobre tantas almas apóstatas, desorientadas, engañadas con falsas y perversas doctrinas. Conserva la fe en nosotros y despréndenos de los miserables bienes del mundo. Calma los odios, une a los hermanos, ilumina a los ciegos, perdona a los ingratos, pero sobre todo, concede a tu Iglesia la libertad y la paz por la que tanto suspiramos. Derrite con el fuego de tu divino pecho, misericordioso Jesús, el hielo de las almas. Establece tus reales en todos los pueblos de nuestro país y penetre tu caridad a las cárceles y a los hospitales, a las escuelas, a los talleres, a todos los gimnasios, a todos los lugares. Haz un trono para ti en cada corazón mexicano, porque los pastores y las ovejas, los padres y los hijos, nos gloriamos de ser tuyos. Danos por fin una santa muerte, sepultándonos en la herida preciosa de tu corazón de amor, para resucitar en los esplendores del cielo, cantando eternamente. Corazón santo, tú reinarás ya. México tuyo siempre será. Viva Cristo Rey en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados por fuera. Parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Durísimas palabras de parte de Jesús, durísimas palabras en este fragmento del Evangelio de San Mateo. Habla de la hipocresía, de la doblez, de lo que está en apariencia, pero de lo que está en la realidad. Los sepulcros blanqueados por fuera están limpios, se ven hermosos con flores bellas, pero por dentro hay muerte y podredumbre. Hay pecadores públicos que todos les pueden señalar inmediatamente porque se ve a flor de piel, pero habemos muchos que podemos presentar por fuera un rostro agradable, amable, una vestidura digna, pero en el interior solo Dios sabe lo que vamos guardando, los errores que vamos cometiendo. Dios nos ayude a no caer en estas contradicciones. El Señor les habla durísimo a los escribas y fariseos, los llama hipócritas, dobles, engañosos, no son sinceros. Si hubiéramos vivido en ese tiempo, no hubiéramos crucificado a Cristo, pueden decir, pero quién sabe. Más vale reconocer que somos pecadores y permitir que Él nos ayude a dar un paso más. Las imágenes en Roma, cuando las hacía un escultor, iba picando con mucho cuidado el cincel y salían de una pieza completas, se llamaban imágenes sinceras y se vendían muy costosas. Cuando el trabajador tenía algún error, rompía un pedazo de dedo, un brazo, alguna situación de defecto, le ponía una cera caliente que fungía como pegamento fuerte para poder unir el pedazo y seguir trabajando. Esa imagen perdía mucho valor y se llamaba con cera, y entonces su precio pues bajaba considerablemente. Ser una persona sincera es ser una persona de una pieza. El Señor nos ayude a vivir con nuestros actos, repitiendo lo que decimos creer. Vivamos en la verdad.
En el tema de hoy, amor cristiano es igual a la autoestima. En el amor cristiano encontramos el más grande argumento de la autoestima. ¿Cómo rechazar lo que Dios ama? ¿Con qué derecho se puede ir contra lo que Dios mismo ha creado? El amor es la más fuerte forma de impulso en nuestras relaciones personales. Es cuando encontramos la autenticidad. Nada tiene que ver con la soberbia o el egoísmo. De veras necesitaríamos ser unos tontos para creernos superiores o mejores que los demás. Creer que somos católicos de primera y los demás son católicos de segunda. Bueno, eso es una gran mentira. Eso sí sería una verdadera pobreza, pero ciertamente debemos ser precavidos. San Pablo exhortaba, estimen a los otros siempre como más dignos, Romanos 12:10, como una medida de precaución y seguridad hacia nuestra natural tendencia. Si no lo hemos descubierto aún, si nos preguntamos, ¿cómo puedo fundamentar y cultivar una autoestima saludable y auténticamente cristiana? Bueno, pues deberé decirte que la famosa autoestima no es ni más ni menos que la humildad, que no consiste en humillarnos o despreciarnos al punto de decir que no valemos nada o somos muy poca cosa. No, la verdadera humildad nos hace reconocer lo malo que tenemos, pero sobre todo el enorme potencial de que hemos sido dotados para desarrollarlo y ser mejores servidores de Dios y de los demás. Para ilustrarnos, se dice que en cierta ocasión un caballero se acercó a Santa Teresa de Jesús, que había dicho que la humildad era andar en la verdad, y le dijo, me habían dicho que usted, que es hermosa, inteligente y santa, ¿qué dice de esto? Y la santa, con alegría y candor que la caracterizaba, dijo, en cuanto hermosa, a la vista está. En cuanto inteligente, nunca me he considerado una tonta. Y en cuanto a santa, solo el tiempo lo dirá. Una persona que se acepta y se ama a sí misma con el amor mismo de Dios, con sus límites y defectos, encuentra el fundamento de la verdadera paz y de la alegría. Es la Roma del siglo II de nuestra era, una sociedad en plena decadencia. Se preparaba para las celebraciones en honor a Trajano por el triunfo del emperador victorioso de la Dacia. Este será el escenario que presenciará la muerte del gran obispo y mártir San Ignacio de Antioquía, cuya memoria se celebra el 17 de octubre. Contemplar la muerte de aquellos que por alguna circunstancia llegaron a tomar parte de los espectáculos del circo satisfacía el mal gusto de los romanos de la época. Aunque en sus inicios los espectáculos que se presentaban en el circo tuvieron una finalidad religiosa, llegado este momento de la historia estaban dedicados a la persona del emperador y había adquirido notas inmorales en sumo grado. Números fuertes como las carreras de carros, las luchas brutales entre gladiadores contra fieras, llegaban a escenas sangrientas y terribles, las cuales satisfacían los más bajos instintos de sádicos espectadores. El conocidísimo saludo de los gladiadores nos da una idea del desprecio por la vida de que rebosaba aquella sociedad. Ave César, te saludan los que van a morir. Y los suicidios masivos de gladiadores, y en este contexto eran frecuentes. Aprendiendo de la historia, diversas circunstancias conducían a los hombres a terminar sus días en los espectáculos del circo romano. Ser prisioneros de guerra, cautivos de los pueblos, conquistados entre el número de los reos condenados a muerte o de personas consideradas peligrosas por el imperio, etc. ¿Qué podemos aprender los hombres de hoy a partir de estas historias que parecen cuentos lejanos? Bueno, nos podemos encontrar con Ignacio de Antioquía, mencionado en el grupo de personas consideradas peligrosas para el imperio. Desde los tiempos de Domiciano, predecesor de Trajano, los cristianos fueron vistos como enemigos del Estado por su negativa a adorar al César, porque una serie de calumnias suscitó contra ellos el odio de los paganos del entorno. Y en aquel contexto se fraguaron convicciones como las que expone el libro del Apocalipsis para fortalecer a los cristianos perseguidos. A muerte resistían. Estos son los tiempos de paciencia y fidelidad. Apocalipsis 13, 9 al 10. Peligros para el mundo. Resulta muy interesante constatar que ayer como hoy los cristianos auténticos son personas molestas por ciertos sistemas sociopolíticos liberales y desenfrenados. Y es que su modo de vivir no se ajusta a los parámetros de la permisividad y la bajeza que caracterizan a tales sistemas.
lo que acarrea irremediablemente la persecución. Nada es nuevo bajo el sol. Ayer muriendo en el Coliseo romano por causa de la fidelidad a Jesús, hoy siendo desprestigiados por los abusivos medios de comunicación y también arrostrando la muerte encubierta por calumnias. Los verdaderos cristianos de nuestro tiempo sufren la consecuencia de una velada y cobarde persecución que destruye la fe de masas. Muchos católicos no se dan cuenta de la encarnizada batalla que se ha desatado con el voraz sistema consumista en contra de todo aquel que se pronuncia a favor de los valores humanos, de la vida, de la moral. Porque es en el actual sistema liberal el ser humano pues prácticamente no vale. Lo que vale es el provecho que se le pueda sacar de él mediante el consumismo, y aquel que defienda al hombre tiene por enemigo al sistema. Ignacio fue el tercer obispo de Antioquía, en Siria, que era la tercera metrópoli del mundo antiguo después de Roma y Alejandría de Egipto. Según un documento del siglo IV, fue discípulo del apóstol Juan. El obispo de Antioquía fue llevado a Roma encadenado. Su único crimen fue ser un jerarca de la iglesia, pues la persecución de Trajano fue directamente contra los líderes cristianos. Pensando que si acababa con ellos, acabaría con este grupo incómodo para el imperio. Ignacio no era un ciudadano romano y se convirtió al cristianismo siendo ya adulto. Aquello no impidió que llegara a ser un apóstol de ingenio agudísimo y un pastor celoso y ferviente. Sus discípulos decían de él que era un hombre de fuego, y no solamente por el nombre, dado que Ignacio proviene de ignis, vocablo latino que significa fuego. Arrestado y condenado a la lucha contra las bestias, Ignacio fue conducido en medio de un largo y penoso viaje de Antioquía hacia Roma. Durante el mismo el mártir escribió 7 cartas y en ellas recomienda a los fieles huir del pecado, guardarse de los errores de los gnósticos y sobre todo mantener la unidad de la Iglesia. Hermanos, permanecer fieles en este tiempo es también en un tiempo de persecución y de martirio. Encontramos en los santos padres de la Iglesia, como este grande Ignacio de Antioquía, a quien le debemos el título de católicos, bueno, pues este mensaje de fortaleza en tiempos de crisis. En el tema de hoy. En la Rola del Alma, escuchemos a nuestra querida amiga Lisette Gamboa desde Colombia con Madre de la Humanidad. Vamos a escucharla. Ave María, la Madre de Jesús y Madre de la Humanidad. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Luis de Francia, el Rey Justo, hoy 25 de agosto. San Luis, rey de Francia, es ante todo un santo cuya figura angélica impresionaba a todos con su sola presencia. Vive en una época de grandes heroísmos cristianos que él supo aprovechar en medio de los esplendores de la corte para ser un dechado perfecto de todas las virtudes. Nace en Poissy el 25 de abril del año 1214 y, a los 12 años, a la muerte de su padre, Luis VIII, es coronado rey de los franceses bajo la regencia de su madre, la española doña Blanca de Castilla. Ejemplo raro de 2 hermanas, doña Blanca y doña Berenguela, que supieron dar a sus hijos más que para reyes de la tierra, para santos y fieles discípulos del Señor. Las madres, las 2 princesas hijas del rey Alfonso VIII de Castilla, y los hijos, los santos San Luis Rey y San Fernando. Es un santo interesante. Sobre su biografía podemos decir que en medio de las dificultades de la regencia supo doña Blanca infundir en el tierno infante los ideales de una vida pura e inmaculada. No olvidamos que le inculcó los deberes propios del oficio que había de desempeñar más tarde, pero ante todo va haciendo crecer en su alma un anhelo constante de servicio divino, de una sensible piedad cristiana y de un profundo desprecio a todo aquello que se pueda oponer a la santidad o proclame el pecado. Es fácil entender la vida que llevaría aquel santo joven ante los ejemplos de una tan buena y delicada madre.
contra las turbulencias y tropelías. Como siempre, se tiene que luchar. Y cuando se hablaba del reino, se había alcanzado un poco más de tranquilidad en el futuro de Luis. El 5 de abril de 1234, ya rey, no se separa. San Luis, de la sabia mirada de su madre, a la que tiene siempre a su lado para tomar decisiones importantes. En ese mismo año, y por consejo, se une en matrimonio con la virtuosa Margarita, hija de Ramón Berenguer, conde de Provenza. Ella sería la compañera de su reinado y le ayudaría también a ir subiendo poco a poco los peldaños de la santidad. En lo humano, el reinado de San Luis se tiene como uno de los más ejemplares. Su obra favorita, Las Cruzadas, son una muestra de su ideal de caballero cristiano, llevando a las últimas consecuencias el sacrificio y la abnegación. Además, tanto en lo político, interior y exterior, San Luis ajustó la conducta a las normas más estrictas de la moral cristiana. Tenía la noción de que el gobierno es más un deber que un derecho. En lo político, interior y exterior, San Luis ajustó la conducta a las normas más estrictas de la moral cristiana. Tenía la noción de que el gobierno es más un deber que un derecho. De aquí que todas sus actividades obedecieran solamente a esta idea, el hacer el bien buscando la felicidad de todos sus súbditos. Apoyó a oprimidos, a desamparados, realizó comisiones especiales encargadas de recorrer el país para poder ayudar a los más desafortunados. Ideas impresionantes para Francia de este tiempo: apoyar a los más desprotegidos. Tiempo después ya nos da excelentes ejemplos de piedad y devoción ante el pueblo en las fiestas y ceremonias religiosas. Y bueno, pues en las celebraciones tiene grandes solemnidades que se llevan a cabo. En ocasión de recibir en su palacio la corona de espinas que con su propio dinero había desempeñado del poder de los venecianos, que de este modo la habían conseguido del empobrecido emperador del imperio griego Balduino II, en el año 1238, la hace llevar con toda su pompa a París, construye para ella en su propio palacio una esplendorosa capilla, que desde entonces tomó el nombre de la Capilla Santa, a la que fue adornando poco a poco con serie de valiosas reliquias. A todo ello, el santo de hoy y su vida admirable, llena de sacrificios, tiene una predilección en el servicio a los más desafortunados. El día de hoy, en Santos y Conversos, un gran rey, un rey enamorado de Dios, un rey justo y santo, canonizado más adelante por su santidad el Papa Bonifacio VIII. Estamos hablando, sí, de San Luis. En el chiste, preguntas en la funeraria: ¿de qué murió? Lo mató la soledad, contestó. ¿Vivió siempre solo? Respondió, no, la soledad era su novia y lo encontró con la Jessica. En curiosidades de la Iglesia Católica, todo procede de Dios. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Con esta frase comienza la Biblia. Al principio significa cuando no había ningún ser humano en la tierra, ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, ningún animalito que dejara sus huellas en los bosques o en los campos, ningún pájaro que volara o cantara, ningún pez que nadara en el agua, ningún rayo de sol que anunciara el día, ninguna luna que creciera en el cielo, ninguna estrella que brillara en la noche, pero tampoco ningún mar. No existía el arriba y el abajo, la izquierda o la derecha. Al principio existía Dios. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Génesis 1:2. Decimos, creo en Dios, creador del cielo y de la tierra, y queremos significar con ello que el mundo y cuanto hay en él no surgió de su propio poder ni por casualidad. Surgió y continuó existiendo porque Dios quiso que existiera y lo sostiene en todo instante. Sin Dios no habría vida. Decimos, Dios creó al mundo de la nada, a diferencia de lo que sucede con los artesanos. Dios no necesita nada preexistente ni ayuda alguna para crear. Creó el átomo más diminuto y la galaxia más lejana. Por eso los hombres, aunque no sepan nada de Dios, pueden reconocer sus huellas en las criaturas, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se llega a contemplar a su autor. Sabiduría 13:5. Los hombres investigan la tierra, que es su espacio vital.
explican cómo la diversidad de la vida se va desarrollando a lo largo de los milenios. La idea que hoy tenemos del mundo es diferente al de la Biblia. A la pregunta sobre el comienzo, sobre el fundamento último de la vida, se dan diversas respuestas. Nosotros no creemos en la casualidad, sino en el Dios vivo que está en el origen de todos los comienzos. La fe en este Dios nos proporciona una perspectiva que nos permite comprendernos a nosotros mismos y a nuestro mundo, porque creemos, podemos estar seguros de que el mundo y el hombre se hallan definitivamente amparados por aquel que existía ya al principio y permanece cercano a su creación. Dios está lleno de bondad para con nosotros. El pueblo de Israel lo experimentó muchas veces y cada creyente lo experimenta en su propia vida. Alguien que reflexionó mucho alaba a Dios así: te compadeces de todos porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres porque se arrepientan. ¿Cómo habría permanecido algo si no hubiera sido querido por ti? ¿Cómo habría conservado lo que no se hubiera llamado a la existencia? Mas tú con todas las cosas eres indulgente, porque son tuyas, Señor, todas las cosas, y amas la vida. En el tema de hoy. En la buena onda de hoy, no se olviden que el próximo domingo 29 de agosto tendremos la misa de despedida, que quiere decir lo siguiente: muchos de nosotros no hemos tenido el tiempo ni la forma de despedirnos de nuestros seres queridos. Es una oportunidad, un espacio espiritual dentro de la Santa Misa, dentro de la adoración a nuestro buen Dios, para darle gracias a aquellos que ya no están con nosotros y, por supuesto, dejarlos ir, ponerlos en las manos de Dios, vivir esa despedida, ese luto, que técnicamente no es una despedida porque solamente es un hasta luego, pero psicológica, humanamente, pastoralmente es adecuado, es bueno, es una oportunidad. ¿Qué vamos a hacer a la 1 de la tarde acá en la parroquia? Pues que traigan la foto de ese ser querido, de esos seres queridos, su nombre. No se pedirá ningún estipendio por la mención o por el reconocimiento. Sabemos que puede exceder la cantidad de personas, podemos poner una urna o proyectar en la misma misa los nombres de aquellos que amamos y bueno, pues despedirnos de ellos. Yo les quiero convidar a saber que si se rebasa el número de gentes permitidas, bueno, pues no se preocupen, el próximo mes tendremos otra misa de despedida, serán varias, tendremos varias oportunidades. Vayamos a tiempo para tomar lugar y bueno, la intención es esa: despedirnos, vivir en paz, fortalecernos, liberarnos, sanarnos espiritualmente por aquellos que extrañamos con mucho, mucho corazón. Reciban la bendición del Señor. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe para siempre. Y gracias a ustedes por acompañarnos a nosotros con su tiempo, con su caridad y con sus comentarios aquí en las descripciones. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros en Espíritu Canal. Compartan y inviten a otros nuevos a ser parte de esta familia aquí de cada día. Muchas gracias.